Y el título de la conferencia, anótelo ahí o téngalo presente en su mente, en su corazón, es: el exceso lleva al desenfreno. ¿Cómo es el título? Y me gustaría que me acompañaran a 2 Samuel 11, del 1 al 5. Lo voy a leer en la versión 1960. 2 Samuel 11, del 1 al 5. Y dice así: Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros y la tomó. Y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa y concibió la mujer. Y envió a hacerlos saber a David, diciendo: estoy encinta. Bueno, ningún pecado, con excepción del de Adán y Eva, ha sido tan expuesto públicamente como el pecado de David y de Betsabé. Ahora, creo que esto nos deja una gran enseñanza, ¿verdad? La Biblia nos dice que todo lo oculto sale a la luz. Y en esta oscura etapa de la vida de David, podíamos ver que David hizo todo lo posible por guardar su pecado. Es más, nunca lo reconoció, hasta que un día un profeta llamado Natán se lo tuvo que declarar y hacerle ver su error. Siempre creo que hay una gran diferencia en confesar nuestras dificultades a seguir empeñados en ellas hasta que quizás se hacen tan evidentes que alguien nos tiene que señalar con el dedo. Y note que David intentó ocultarlo de todas las formas posibles, pero ningún pecado ha sido tan expuesto a la luz de la sociedad como el de David y Betsabé. Este pecado se convirtió en temas de películas, de libros, de sermones. Hoy les voy a hablar exactamente sobre el error que David cometió, y es algo que se ha vuelto en algo constante. Año tras año alguien habla sobre este error tan trágico que cometió David. Es más, cineastas explotan este pasaje y hablan una y otra vez de David y Betsabé. ¿Se han visto películas sobre la vida de David y Betsabé? Todo, ¿cierto? Pero hay algo en estas películas que a veces me duele, porque no tiene que ver con la realidad. ¿Y saben qué es? Es que hacen ver a David como si él fuera un depravado sexual, como si él fuera un adicto al sexo, un animal incontrolable. Pero ¿sabe una cosa? Eso no es cierto. David no era eso. Recuerde, algo que hemos aprendido en todo lo que hemos leído y yo les he predicado, es que David era un hombre que amaba a Dios. David seguía siendo un hombre conforme al corazón de Dios. Sin embargo, hay que reconocerlo, permitió un pecado, y un pecado que guardó y que alimentó por mucho tiempo. Ese pecado, sin lugar a dudas, fue un acto profundo de desobediencia, pero también aprendemos algo. Tuvo que pagar y tuvo que lamentar con lágrimas amargas este pecado que cometió. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió con David? ¿Cómo un hombre tan admirable por todos, de repente cae en un pecado tan profundo, tan amargo, tan horrible como este? ¿Saben? Me ha pasado, quizás usted también, cuando leemos estos pasajes, como que hacemos cara de que, uy, por Dios, ¿qué es todo esto? Y movemos nuestra cabeza. Y hay una realidad. ¿Por qué le ocurrió esto a David?
La Biblia no lo dice y lo quiero leer en la Biblia de las Américas. Por tanto, el que crea estar firme, tenga cuidado, no sea que caiga. ¿Quiere que le repita el pasaje? Por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Ahora, note algo. Hay dos frases importantes, una palabra que está en la mitad. Al comienzo dice firme y después dice caiga. Pero en la mitad, ¿qué hay? ¿Qué palabra escuchamos? Tenga cuidado. ¿Se da cuenta? Es importante que en nuestra vida tengamos cuidado con el pecado. Esto sí que es importante, que aprendamos a tener cuidado con el pecado en nuestras vidas, que aprendamos a colocarnos principios que nos cuiden, que nos protejan. La Biblia nos dice claramente que del pecado debemos ¿qué? Huir de las pasiones carnales. Y eso es la mejor manera en la cual nosotros podemos cuidarnos. Entonces vemos a David como, uy, ¿qué pasó? David es un pervertido sexual. Pero mis queridos, David, lo que le ocurrió es que al igual que usted y que yo, tiene esta carne. Se descuidó en muchos aspectos importantes de su vida y ese descuido hizo que la carne le cogiera ventaja y llegó a cometer unos pecados como los que vamos a aprender en esta parte de la vida de David, supremamente horribles, supremamente feos. Pero lo que yo quiero que usted entienda es que eso que le pasó a David, nosotros, al igual que él, también tenemos esta carne. Y debemos aprender a cuidarnos, porque también podríamos cometer los mismos errores, pero también podríamos llevar sobre nuestras vidas las mismas consecuencias que llevó David. Si hay algo que me fascina de la Biblia es que Dios no lisonjea a sus siervos. Dios, si tiene que exponer de uno de sus siervos sus virtudes, lo hace. El Espíritu Santo, que fue el que inspiró toda la Escritura, con cada persona de la Biblia habla muy bien de sus virtudes, pero no lo lisonjea. Si tiene errores, también los hace ver con claridad. Por eso la Biblia definitivamente es un libro inspirado por Dios. Ahorita no sé si ustedes se han dado cuenta que está de moda la historia de Chespirito. ¿Sí la están viendo? Yo la estoy viendo. Yo era una fiebre a Chespirito y lo continúo siendo. Me fascina su humor tan limpio, tan sano, que hoy por hoy ni se ve. Pero en su biografía, él omite varias cosas que su esposa ha dicho. Que él era bien terriblón con las mujeres. Note que casi todas las personas en sus propias biografías exaltan sus virtudes y muchos omiten sus defectos. Otros los ponen más pequeñitos. Al fin y al cabo todo el mundo tiene un ego que proteger. Pero note que la Biblia cómo es de limpia, que David quedó claro todos los errores que él cometió. Y como les decía, ¿por qué ocurrió? El que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Y cada uno de nosotros, querida familia, tengamos cuidado. Hay un hombre que yo admiro demasiado, es más, en Prime está la historia de Billy Graham, se la recomiendo, léala. Un hombre que siempre fue consejero de los reyes, de los presidentes en Estados Unidos. El mayor evangelista a nivel mundial. Nunca tuvo ninguna clase de escándalo, ni en su vida moral, ni en sus finanzas, que tristemente a los hombres que a veces Dios utiliza y comienzan a crecer, es donde más comienzan a tener inconvenientes en sus finanzas. Nada. Si usted ve a Billy Graham, tuvo una vida, digámoslo de esta manera, intachable. ¿Por qué lo logró? Billy Graham hizo algo que él llamaba principios de vida. Así lo puso él, así lo tituló él. Y decía principios de vida, cosas para tener presente. ¿Sabe qué quiere decir eso? Tenga cuidado. Y él comenzó a colocar en su vida una serie de principios que él quería tener. Uno de los más importantes era
evitar pasar tiempo a solas con mujeres con las que no estaban casados. Él y ninguno de sus discípulos. Evitemos pasar tiempo con mujeres que no sean nuestras esposas. Evitémoslo. Y era un principio. Él podía estar sentado en un lugar comiendo, pero si era una mujer que no era su esposa, él evitaba estar con ella. Si estaba en un lugar aparte y llegaba alguna mujer a hablar con él evitaba hacerlo. Y es bueno, es un consejo sabio que lo guardó y tuvo muchos más principios más. ¿Y sabe cómo se llama esto? Esto se llama cuidarnos. Yo le recomiendo eso. Póngase principios. Yo tengo principios. Ustedes saben que el hombre... la forma como más es tentado con la mujer es por medio ¿de qué? De los ojos. ¿Sabían ustedes eso? Así como las mujeres son tentadas por medio de los oídos. También lo contaba doña Florinda, como les digo, ando todo engomado. Y ella decía, ay, es que tenía tantas mujeres, un día una, un día la otra, y la que le entrevistaba le decía, pero es que él era bien feo. Y ella dijo, pero es que él así como sabía escribir de bien con su pluma, sabía hablar muy bien con sus labios. Y eso es verdad, hay mujeres que, ¿y no lo han visto? Uno ve unas niñas hermosas con unos manes bien feos, pero es que tienen una lengua. Saben hablar, saben echarle el cuento a la mujer. Y la lucha de las mujeres entra por los oídos, la lucha de los hombres entra por los ojos. Yo respectivamente tengo un principio. Todos estos aparaticos que ustedes ven aquí, los tengo con control parental. Y yo no me sé la clave, se la sabe mi esposa. Ahora, ¿será porque es que soy un depravado sexual? No, al igual que David, no. Pero entiendo que el pecado en los hombres entra por los ojos y yo prefiero cuidarme. Yo prefiero guardarme y me gusta tener principios. Y no solo en eso. Otro principio que yo tengo, yo me levanto y antes de coger redes, antes de hacer cualquier otra cosa, lo primero que hago es pasar tiempo con el Señor. Yo no tomo el celular si primero no pasé tiempo con el Señor. Y luego ahí sí, hago ejercicio, hago lo que tenga que hacer, pero yo me cuido. ¿No veis a que uno se deje llevar por los afanes del mundo, por las ocupaciones, por todo? Y cuando se da cuenta, adiós a la vida devocional, adiós a orar, adiós a pasar tiempo en la presencia de Dios. Y si nos falta eso, mis queridos, nos falta todo. Entonces, hoy yo le voy a dar un consejo. Cuide de usted mismo, tenga principios, cosas que lo guarden. Y frente a los pecados morales, ¿sabe una cosa? Huya. Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Todo el tiempo. Que ya le comentaba a mi mamá, yo metí a mi hija en unas vacaciones recreativas. Me senté en una moto porque estaba cansado. Y llegó la mami de una niña a decirme, ay, esa es mi moto. Y se me pegó ahí. ¿Y cómo has estado? ¿Y a qué te dedicas? Y yo soy soltera. Y no porque yo sea Tom Cruise ni Brad Pitt, porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Qué hice? Me hice a un ladito con mi princesa. Allá me llegó otra vez. Pero uno tiene que aprender a tener cuidado, a cuidarse, porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, al igual que Billy Graham, pongamos principios, tengamos cuidado. Y es el primer consejo que quiero que usted se lleve. Tenga principios, tenga cuidado de su vida. Por ejemplo, personas que en la antigüedad fueron muy dadas al trago. Yo lo he visto. Se vuelven al Señor, van a una fiesta y como no tienen principios, tómese este traguito. Luego se toman otro, se pegan la emborracha del siglo y luego están ahí, fallé. Y uno los ve en unas hincheras, la cosa más horrible. ¿Pero por qué ocurre? Porque no tienen cuidado. Si usted sabe que el trago es su problema, sea firme y no reciba ni uno, porque sabe hasta dónde puede llegar. Todos nos conocemos, ¿cierto? Todos conocemos nuestras virtudes y también conocemos nuestras falencias. Entonces aprendamos a colocar principios que nos guarden. Señoritas, tengan cuidado. Yo que soy pastor, me he dado cuenta que si algo ha aumentado fuertemente la infidelidad en las mujeres, son las redes. Porque como todo les entra por el oído, el amigo en Facebook, uy, estás linda. ¿Te acuerdas de mí? Éramos del colegio. No te pasan los años, estás hermosa.
¡Ay, gracias! Y comienzan a hablar por ahí por Facebook. Y se los digo porque he tenido que atender muchos casos. Y comenzando por las redes terminan destruyendo sus hogares y trayendo consecuencias funestas para sus familias. Porque el tema es que en el área moral, los que más sufren siempre, escúcheme, será la familia. O sea que los seres que más amamos son los que más van a sufrir. Y eso fue lo que le pasó a David. Entonces cuidemos de nosotros, cuidemos de nuestra vida, porque las consecuencias que podemos llegar a experimentar serán tan amargas como las consecuencias que tuvo que experimentar David. ¿Están conmigo hasta acá? ¿Lo tienen claro? Entonces, teniendo presente todo lo que les acabo de decir, veamos lo que podemos aprender de esta triste caída de David. David, para este momento, tiene aproximadamente 50 años, un poco más. Esto es importante para nosotros, los que ya estamos pasando por esa edad. Aquí donde ustedes me ven, yo ya tengo 48 años. Y uno piensa que las dificultades morales o los problemas morales son cuando uno es un adolescente, que las hormonas las tiene arrebatadas, pero que con el pasar del tiempo esto ya puede disminuir. Pero escúchenme, no es así. Todo tiempo. El que es joven de 20 años, la jovencita de 20, el de 30, el de 40, el de 50, el de 60, el de 80, el que sea, tiene que aprender a cuidarse. David en este momento tenía 50 años, aproximadamente alguito más de 50 años. Ya había pasado 20 años gobernando, siendo el rey sobre Israel. ¿Cómo lo había hecho? Excelente. Un hombre de Dios, un compositor de salmos, un pastor fiel, un guerrero en el campo de batalla, un líder excelente con su pueblo. No solamente le enseñó el camino de la rectitud a su pueblo, sino que también le enseñó hermosos salmos. ¿Ustedes leen salmos? Se los recomiendo. Si usted está pasando por momentos de tristeza, esos salmos lo van a tomar y lo van a cambiar por alegría. Los salmos son hermosos y estos salmos eran de David. David, como aprendimos la semana pasada, era un hombre completamente lleno de compasión. Como un hombre como Mefiboset, que vivía en un desierto, que era lisiado. Conocimos la historia. David, lleno de gracia, porque saben algo que es muy importante, es que la gracia nos queda muy fácil pedirla, pero qué difícil nos queda darla. ¿Cierto? Todos queremos que nos perdonen, que nos traten bien, que sean fieles con nosotros, pero qué difícil es que nosotros perdonemos, que seamos fieles con otros, que los tratemos bien. Y la gracia, es más, quiero decirle algo, cuando usted ha conocido la gracia en realidad, es cuando no solo le gusta recibirla, sino que ha aprendido a darla. Y David con gracia ayudó a este hombre Mefiboset. Le cumplió una promesa que le había hecho a su padre. Todo esto lo vimos la semana pasada. O sea que David era un hombre compasivo y era un hombre de honor. Qué importante es esto. David alguna vez le había dado la palabra a Saúl, también a su hijo. Les había dado la palabra y fue fiel en eso que habló. Seamos hombres de honor. Que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no y que nuestros compromisos sean completamente serios. Todos. Si un día yo me comprometí como esposo, espero hasta el día que el Señor venga por mí, ser un esposo fiel y amarla en todo momento y estar con ella siempre, en la felicidad, en la enfermedad, en todo momento. Pero mis queridos hombres y también las mujeres, seamos personas de honor. David, lo que se comprometió en ese momento de su vida con Saúl, fue firme y fue un hombre de honor. Entonces, como les decía, ¿por qué quiero hablarles todo esto? Porque quiero que les quede algo claro. David no era un pervertido sexual. David fue un hombre que por un largo tiempo permitió un pecado. Y no lo detenía. Seguía aumentando
aumentando, hasta que, como les decía, tuvo consecuencias devastadoras para su familia, para su reinado y para su nación. ¿Por qué? Yo quiero que ustedes recuerden este pasaje que está en Santiago 1, versículo 5, parte B. Santiago 1:15, perdón. El pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Otras traducciones dice engendra. ¿Entiende lo que quiere decir eso? El pecado tiene una naturaleza que donde se coloca, un fruto va a dar, un resultado va a dar. Usted coloca, no sé, una naranja y la siembra y le va a dar un árbol de naranjas, porque esa es su esencia, esa es su naturaleza. De la misma manera, el pecado tiene una naturaleza y lo que le va a dar es muerte. La paga del pecado es muerte. Y el pecado, cuando es consumado, da a luz la muerte. Y eso fue lo que le pasó a David. Pecó tanto en un área hasta que comenzó a experimentar muerte en todas las áreas de su vida. También algo que debemos tener en cuenta y que es muy importante es que David no cayó de repente. Nadie cae en pecados como el que David cayó de un día para otro. ¿Saben cómo llegamos a caer en pecados como estos? Es por causa del descuido. Comenzar a permitir pequeñas grietas en nuestra vida. Que si no reparamos, ¿sabe cómo repara un hijo de Dios las grietas? Con esa hermosa promesa de gracia que el Señor nos da en Juan. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Tengamos las cuentas corticas con el Señor. Si en algo sentimos que fallemos, vayamos rápido a su presencia y digámosle: Señor, perdóname, ayúdame. Y Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de la maldad, quitar el hábito pecaminoso en nuestro interior y volver a encaminarnos por el camino correcto. Pero David no lo hizo. Comenzó a tener descuidos, a permitir pequeñas grietas, otra grieta, una más, que llegó a quebrar la pared completa. Veamos esas grietas que David permitió. Vayamos a 2 Samuel 5, versículo 13. Dice así: y tomó David más concubinas y mujeres de Jerusalén, después que vino Abrón, y le nacieron más hijos e hijas. Para resumirle, David se dedicó a tener cualquier cantidad de mujeres. David aumentó el número de sus esposas y también aumentó el número de sus concubinas, y esto lo llevó directo a desacatar los mandamientos de Dios. ¿Sabe que Dios en su palabra ya había estipulado cómo debía portarse un rey de Israel? Ya Dios lo había dicho. A Dios nada lo toma por sorpresa, y en Deuteronomio capítulo 17 Dios ya había dado dio los principios como un rey tenía que vivir, y quiero que veamos algunos. Deuteronomio 17, voy a leer el 14, el 16 y el 17 para que lo podamos entender. Dice así, lo voy a leer en la versión 1960, Deuteronomio 17. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y la habites, y digas: pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores. Versículo 16, dice lo siguiente: pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho: no volváis nunca por este camino. Ni tomará para sí muchas mujeres. ¿Se da cuenta? ¿Qué debe hacer un rey? No tomará para sí muchas mujeres. ¿Por qué? Ahí lo dice: para que su corazón no se desvíe. Ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Cuando leemos este pasaje nos podemos dar cuenta de algo. David cumplió a cabalidad el primero y el tercero, pero en el que fue un completo desastre fue en el segundo. Él lo hizo. Usted dirá: bueno, pero ¿qué quiere decir con los caballos? Que no haga volver a los hombres a los caballos. ¿Qué quiere decir esto? Que no aumente para sí caballos y que haga volver al pueblo de Egipto
con el fin de aumentar caballos. No sé si ustedes lo saben, en ese tiempo y aún hoy por hoy, los caballos de Egipto son lo mejor que hay. Dicen que son hermosos. Entonces era como una atracción, algo que era muy, muy agradable allá en Egipto. ¿Qué quiere decir este pasaje? Este pasaje lo que quiere decir, evitemos que las cosas tan agradables del mundo nos comiencen a seducir hasta permitirlas en nuestra vida. Entonces, hoy por hoy está tan de moda el reggaetón y, ay, no, yo quiero ser como Karol G, es que todos los cantantes reggaetoneros son colombianos y me parece maravilloso, pero es música que es completamente inmoral. Ay, pero como es la moda, comencemos a tomarlo, comencemos a hacer parte de nuestra vida eso. No, mis queridos, ninguna palabra corrompida salga de vuestros labios, dice la Biblia. Está uno por allá cantando esas canciones que son bien corrompidas de principio a fin. Y eso es lo que quiere decir este pasaje, que las cosas hermosas de Egipto no los comiencen a traer hasta que vuelvan allá. Y David en eso lo hizo perfectamente. Ustedes saben que David destruyó los ídolos que había en Jerusalén. Cualquier ídolo de otra nación, David lo destruyó. Aparte de eso, David también trajo el arca a Jerusalén y puso en su corazón la idea de construir el templo. Entonces, punto 1, lo hizo a la perfección. Punto 2, David no aumentó sus riquezas de forma desmedida. Se los he enseñado. Cuando David conquistaba un pueblo, ¿qué hacía? Tomaba una parte para él, pero lo demás lo dejaba ¿para qué? Para la construcción del templo. David no fue un hombre que se dedicó a amontonar riquezas y a llenarse de riquezas, como lo que les comentaba de un pastor que decía, yo no entiendo, hablaba así, era puertorriqueño, yo no entiendo cómo hay hombres que tienen severas camionetas y aviones y yo no. Yo me enojé con Papito Dios y le dije, ay, se enoja todavía. Esa no es la vida que un cristiano y que un hijo de Dios debe tener. Estoy de acuerdo con la prosperidad, pero no con esos extremos. Y la Biblia aquí lo dice claramente, no se dediquen a amontonar riquezas, y David lo hizo. David tomaba una pequeña porción para él y el resto lo dedicaba a la construcción del templo, o sea, a seguir haciendo grande el nombre de Dios. Entonces, cada uno de estos dos los hizo a la perfección. Pero en lo que sí fue muy permisivo fue en la segunda. No tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe. ¿Saben? David comenzó a tomar una mujer, luego otra, luego otra, luego otra. Y él pensaba, yo creo que con esta ya me voy a calmar un poquito. Esta fogosidad que tengo, yo ya creo que con esta se me va a acabar un poquito, pero hay una gran realidad. Entre más un hombre se entrega a la inmoralidad sexual, esta inmoralidad sexual más le toma ventaja. Entre David más fogoso era, entre David más mujeres tomaba, más se debilitaba en su interior. Escúcheme lo que le voy a decir. El sencillo hecho es que la pasión sexual no se satisface teniendo un harén lleno de mujeres, sino que aumenta. David cometió el error de pensar, bueno, si tengo muchas, en algún momento va a parar. No es verdad. Entre usted más y más y más permite la inmoralidad sexual en su interior, cada vez más va a tomar control de su vida. Debemos aprender a cuidarnos los hombres de lo que vemos y de lo que permitimos. En una ocasión yo escuchaba una entrevista que le hicieron a un violador en Estados Unidos y que llegó a hacer unas cosas supremamente locas. Y todo comenzó porque un día jugando con sus amigos, en esa época no era tan fácil como con nosotros, que en un clic podemos ver cualquier cantidad de cosas incorrectas y de pornografía. En esa época no ocurría, pero él estaba jugando con unos amigos, cayó una pelota en un basurero, la sacó y se quedó viendo una revista pornográfica y se lo llevó para la casa y no dejó de verla y lo hizo parte de su vida y lo hacía una y otra y otra y otra vez. Entonces un día comenzó a aprovecharse de una niña, violar a una, violar a otra, no se cansó con esto y su vida terminó. Creo que usted ha escuchado aún la vida de él. Él mataba a las personas, las picaba y las echaba en la nevera. Todo comenzó por un área que no pudo cuidar.
Todo comenzó porque debemos entender algo: los deseos de la carne, muchos deseos de la carne, muchos deseos pecaminosos no se sacian. Piden más y más. Y ese deseo, esa fogosidad en David, que lo llevó a tener una, le dijo: ahora ten otra más, y ten otra, y ten otra, y ten otra. De tal manera que para este momento, cuando David le estaba quitando la mujer a otro hombre, ya tenía un harén lleno de mujeres. Ya estaba completamente dominado por la inmoralidad sexual. Ahora, ustedes conmigo han visto la vida de David. David era un muchacho que era del redil de las ovejas al palacio a tocar, y del redil de las ovejas al palacio a tocar. Esa fue su infancia, esa fue su juventud. ¿O usted vio que en algún momento le he hablado sobre descuidos que él tuvo en su juventud, en su área moral? No, pero fue una puerta que él abrió y que descuidó cerrarla. La abrió una vez más, una mujer, 2 mujeres, 3 mujeres, 4 mujeres, 5 mujeres, 6 mujeres, 7 mujeres. Se cree que David llegó a tener un total entre esposas y concubinas de 25 mujeres. Qué loco, ¿cierto? Qué loco tener una cantidad como esas de mujeres. Y usted sabe que los pecados que cometemos nosotros, los hijos los heredan. Solamente Cristo, cuando lo conocemos, detiene ese horrible, ¿cómo le podríamos decir? Esa horrible herencia. Solo Dios lo detiene. Y eso fue lo que ocurrió. Su hijo Salomón fue peor. Tuvo 1000 mujeres, entre esposas y concubinas. Ese man no le daba el año para estar con todas sus esposas y con todas sus concubinas. Qué loco, pero fue lo que su padre le heredó. Entonces, querida familia ON, escúcheme muy bien: el tener muchas mujeres no reduce el deseo sexual del hombre, sino que lo excita aún más y lo estimula aún más. Igual pasa para las mujeres, y ustedes saben que se llama ninfomanía. David pensó erróneamente: para satisfacer mis deseos voy a tener más mujeres. Así que cada día aumentó más y más y más sus mujeres. Pero eso no es así. Y en medio de esta sociedad tan secularizada, nos han enseñado eso. Ay, si usted es una persona con mucho apetito sexual y está que no se aguanta, tranquilo, vaya al baño y... Son estas personas que andan más turbadas, pobrecitos más turbados. Y hazlo y desfógate. Si quieres dejar el cigarrillo, entonces usa el vapeador. Y hace poco en Europa, escúchenme muy bien, salió una noticia donde prohibieron en algunas ciudades el vapeador. ¿Por qué? Porque había niños, porque como el vapeador usted sabe que lo venden con formas de niños, de Bob Esponja. Había niños que antes de desayunar, antes de cualquier otra cosa, lo primero que agarraban era su vapeador. Y un vapeador tiene 20 veces más nicotina que un cigarrillo. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que un vapeador equivale a 20 cigarrillos. Y había niños que estaban muriendo por cáncer. Y todo por esa falsa idea que nos da este mundo secular. Ay, no, mira, si tienes pasión sexual, desfógate de esta manera, mira videos. Si tu relación de pareja no está bien, sean creativos, alquilen videos, vean cosas pesadas, eso les va a ayudar. Eso es mentira. Darle rienda suelta a los placeres carnales, lo único que va a hacer es, como dice el título de esta conferencia, es que el exceso lleve al desenfreno. Y eso fue lo que le ocurrió a David. Aumentó cada vez más mujeres, cada vez más, y miren hasta dónde llegó. Y en todas las áreas de nuestra vida debemos ser igual. No es que a mí el trago me afecta, entonces lo soluciono con cerveza. Y después se vuelve tremendo pocholero que allá donde se sienta tiene la mesa llena de cervezas. No es verdad. La única manera como el Señor nos dice que debemos evitar el pecado y que el pecado va a comenzar a alejarse de nuestras vidas es como: huya del pecado. Si su lucha es el alcohol, huya del alcohol.
Si como hombres nuestra lucha está en nuestros ojos, huyamos de cualquier clase de pantallas, videos e imágenes de mujeres mostrando más de lo que deben mostrar. Y más hoy por hoy que eso es tan fácil, ¿no? Cuidémonos. Entonces la poligamia de David comenzó a desviar su corazón. Y la poligamia de David comenzó a corroer la integridad que este rey tenía. David comenzó a ser otro completamente distinto. ¿Sabes? Son las 11:53 y creo que no alcanzaremos a ver todo. Pero David, en esta etapa de su vida, parecía otro por completo. Ese hombre que fue tan leal y que no quiso matar a Saúl, aunque Saúl lo perseguía, aunque Saúl también lo quería matar. Este hombre con un corazón tan bueno que no quiso matar a un hombre que siempre lo buscó para matarlo, mató a un inocente como Urías, un hombre fiel. Mandó matar, digámoslo bien. Era otro por completo. Y el pasaje lo dijo, ¿se acuerdan lo que decía Deuteronomio 27? Muchas mujeres hacen que el corazón del rey se desvíe de Dios. Y el corazón de David se había desviado por completo. Entonces veamos, ¿qué es lo primero? Cuidemos las grietas. En el caso de David fue su vida moral. Sea el caso que sea. Miren, no hay pecado que nos pueda coger ventaja frente a la presencia del Señor. No hay pecado que se pueda apoderar de nosotros siempre y cuando estemos cerca del Señor, y si sentimos que en algo le estamos fallando y le decimos, Señor, perdóname, Él siempre nos ayuda y Él nos limpia. Eso téngalo por seguro. Entonces, querida familia, cuiden las grietas. Cuiden las grietas. David, fue tal el punto de su descuido en su área sexual y en su poligamia, fue tal el descuido que la Biblia también dice en Deuteronomio, Deuteronomio dice, el hombre, si algún rey se encuentra con una mujer y le parece muy hermosa, pero es de otra nación, déjeme resumirle, haga todo lo posible por no tener nada que ver con ella. Si usted lo lee no lo va a entender mucho, porque dice, si le parece muy hermosa, rápela y córtele las uñas. A ver si la ve fea, prácticamente era lo que le estaba diciendo. David conoció una mujer hermosa, se llamaba Maca. Le pareció hermosa, le pareció espectacular y Deuteronomio le dijo, evítela. ¿Usted cree que la mandó rapar? ¿Usted cree? Para nada. Se enamoró de ella, se fijó en ella. Y todos sabemos todos los problemas que experimentó él con su hijo, con el hijo de Maaca. ¿Cómo se llama el hijo de Maaca? ¿Quién sabe? Les voy a dar pistas. El cabello le llegaba más acá de la rodilla. Absalón. Todos dicen, mira, Absalón fue un problema, pero es que el problema se lo buscó David. Deuteronomio decía, no se fijen mujeres que sean de otras naciones. Pongámoslo en nuestra época, no se una en yugo desigual. Usted sabe los problemas que le va a traer el yugo desigual. Y él se metió con ella y Absalón le puso su vida a cuadros, tanto que quiso matar a su propio padre. Y todo por un desenfreno sexual que no supo manejar David. Entonces el primer consejo, y quiero que ustedes se lo lleven a su corazón, cuidado con esas grietas, cuidado con esas cosas que estamos comenzando a permitir. Yo se lo he dicho a mi hijita ahorita que el lunes entra a su universidad. Hija de mi corazón, te voy a pedir un favor. Por nada del mundo permitas el yugo desigual. Allá va a estar en la Javeriana, se va a encontrar con los gomelitos por allá, todos lindos, hijos de papi. Así sea el bizcocho que sea, hija, pero tú no te imaginas los problemas que te vas a meter. Cuídate del yugo desigual. Llevo 27 años pastoreando y he visto que cada persona que se ha permitido unir en yugo desigual, después las consecuencias son difíciles, son trágicas y son funestas. A ver, quiero que usted me entienda. La Biblia dice, ¿qué parte tiene Cristo con Belial? La luz con las tinieblas, la justicia con la impiedad.
Alguien que es controlado, alguien que le entregó su corazón al Señor Jesús. ¿Qué dice la palabra? A los que creen en Él, a los que los recibieron, les ha dado la potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. Cuando alguien hace su oración de fe, ¿saben qué se vuelve? En hijo de Dios. Su interior comienza cada día a parecerse más a su Padre Dios. Pero el mismo Jesús dijo que los que no lo conocen, los que no creen en Él, son hijos ¿de quién? ¿De quién? De su padre el diablo. Uy, qué palabra tan dura, dígasela a Jesús, no a mí. Así dijo Jesús. Porque ustedes son hijos de su padre el diablo. Entendamos entonces la gran diferencia. No hay unión entre la luz y las tinieblas. Y esa unión puede ser funesta. Puede hacer daños. Piensa en una mujer que tiene el amor de Dios en su corazón y sabe amar como Dios ama, con un hombre que no ha conocido a Dios y no tiene el amor de Dios en su interior. Piensa en una mujer que su corazón ha sido cambiado, o en un hombre que su corazón ha cambiado y el corazón de piedra, o sea, el corazón pecador, le ha sido quitado y se le ha puesto un corazón de carne y el Espíritu de Dios vive en él y le hace ver lo que está mal. Frente a un hombre que nunca le ha entregado su corazón al Señor y todavía tiene el corazón de piedra y es seducido muy fácilmente por el pecado. Es seria la diferencia. Y por eso es importante, yo se lo dije, hijita, guárdate de eso. Guárdate mucho, y se lo digo a cada una de mis hijas. Y ahí voy a estar yo presente, ¿no? Entonces yo quiero que ustedes entiendan eso. Cuidemos las grietas. Ay, pero es que él es tan lindo. En el salón ninguno me pasa las llaves, ninguno me habla como él. Es que ninguno me explica lo que no entiendo como me lo explica él. Ay, es que es tan bello. No, tengamos cuidado. Escúcheme muy bien. El sabio Salomón dijo una gran realidad. Las pequeñas zorras echan a perder las mejores viñas. Esas pequeñas imprudencias, David dijo, ay, tomaré una. Bueno, pues tomemos dos. Ay, pues, ¿qué tiene nada de malo? Una tercera. Y cada vez esas pequeñas zorras destruyeron la viña de su hogar, de su familia. Entonces, querida familia, el que piense estar firme, cuide que no caiga. Cuide las grietas, cuídelas. En todas las áreas, como yo les decía, yo procuro cuidarme en que me levanté, se me pasó el día y lo último que se me ocurrió fue orar. Yo procuro que sea lo primero. Principios, todos mis aparatos electrónicos están bloqueados con control parental. La clave se la sabe mi esposa, perfecto, cuido mis ojos. Es bueno cuando uno está firme tomar medidas para que cuando esta carne está débil, las medidas que tomé me protejan. Eso es ideal. Es bueno hacerlo. Entonces ya vimos el primer descuido de David, que es un descuido que cualquiera de nosotros podía tener. Veamos rápidamente un segundo descuido. ¿Sabe cuál es? Sus triunfos lo volvieron arrogante. Si usted lee la vida de David del capítulo 5 al 11, va a ver algo. David solo tuvo triunfos. Todo el tiempo. A David todo le salía de maravilla. ¿Sabía que David no perdió ni una sola batalla? Cuando estaba en el campo de batalla, todo fue victorias. Era admirado por el pueblo. David salía y David mató a sus miles. Todo el pueblo lo quería. Abundaba en dinero. Su poder era increíble. Su autoridad nadie la discutía. Su fama era considerable. La vida de David parecía como cuando tiran una flecha al aire, hacia arriba. Esa era la vida de David. Todo el tiempo para arriba, en ascenso. Todos sabemos quién le dio ese ascenso. Nuestro buen Dios. Su vida iba en ascenso. ¿Y saben qué ocurre? Cuando nuestras vidas va tanto en ascenso, cuando todo nos está saliendo bien, podemos volvernos vulnerables. Como les decía, los triunfos nos pueden llevar a volvernos arrogantes.
Los momentos de dificultad no lo hacen. Cuando uno está pasando por un momento de dificultad, ¿qué hace un cristiano? Más buscamos a Dios, ¿cierto? Ayúdame, Señor, sácame de esta. Pero cuando estamos pasando por momentos donde tenemos todo, donde todo nos está yendo bien, es cuando más debemos cuidarnos. Un hombre de Dios, no recuerdo su nombre, decía, por 100 hombres que son firmes en el momento de dificultad y que son capaces de mantenerse firmes en el momento de dificultad, hay uno que es capaz de mantenerse firme en el momento de victorias. Y eso sí que lo he visto. Eso lo he visto. Yo recuerdo cuando tenía mi ministerio y tenía un muchacho que estaba a mi lado, fue discípulo mío, yo lo formé, y un día el que era mi pastor lo llamó para que estuviera al lado de él. No, ese muchacho se enloqueció. Eso ya se creía la mamá de Tarzán, hasta a mí me miraba como menos. Hola, Carlos, es que tú ya no tienes nada que enseñarme, yo ahora soy consiervo tuyo, estamos de tú a tú. Cambiaste su forma de vestir, andaba así, se creía mucha cosa. La Biblia dice, no un neófito. Dice que precisamente por ponerlos en esos lugares se enaltecen y caen en lazo del diablo. Efectivo. Se apartó del Señor, botó a los discípulos que tenía y después fue este pechito el que le tocó comenzar a restaurar esa vida. Un muchacho estuvo conmigo en el ejército. Carlos, estoy cansado del choque. Déjeme explicarle, el choque es cuando nos toca prestar guardia todo el día y toda la noche. Uno en el ejército se la pasa así con unas ojerotas porque casi no duerme. Y siempre que yo hacía reunión, las hacía como a las 11 de la noche porque pues todo el día me la pasaba así. Tenía un tiempo de reunión como de 11 a 12. Él siempre iba con juicio. Y era fiel. Fiel como él, no había otro más. Carlos, ayúdeme, quiero salir del choque. Y yo, bueno, oramos y lo mandaron para un puesto muy importante, se llama el S2. En el S2 les pagan, se visten de civiles, no se tienen que rapar, no trasnochan, duermen en la casa. Es un puestazo. Cualquier militar quisiera estar en el S2. Y apenas pasó el S2, adiós. Adiós el amigo. No volvió, se creía el último en Guaracha, en una de esas libertades se fue por allá a hacer lo que no debía hacer y terminó, lo enviaron para el calabozo por causa de imprudencias que hizo afuera. Porque la gente en los momentos donde siente que está tomando la fama, que está tomando la victoria, qué fácil es ayudar a alguien cuando está pasando por un momento difícil económico, pero cuando económicamente le está yendo bien, ay Dios mío, después qué arrogancia la que tiene. Tengamos cuidado de eso. David se volvió vulnerable por causa de sus victorias. Su orgullo lo llevó a olvidar que él dependía de Dios y que todo lo que tenía Dios se lo había dado. Cuidémonos de eso. Cuando recibimos un ascenso, cuando damos una mirada retrospectiva y nos damos cuenta que todo lo que hemos venido haciendo lo hemos hecho muy bien en los últimos meses o quizás en los últimos años. Cuando nuestro prestigio aumenta, la fama, la importancia, ese, mis queridos, es el mejor momento para tener cuidado. Por eso la gracia es tan bonita, porque la gracia nos lleva a recordar siempre que todo lo que tenemos, ¿quién nos lo dio? Dios. Y la gracia nos mantiene los pies sobre la tierra. Yo sé que muchos de ustedes en distintas áreas están experimentando momentos de triunfo, momentos de exaltación, donde allá afuera la gente los felicita por sus virtudes, por lo que están haciendo bien. Y eso está bien, pero sepa manejar muy bien esas felicitaciones. Sepa manejar muy bien esos logros. Porque esos momentos nos vuelven vulnerables. Y que en el momento donde usted está experimentando esos logros, esos aplausos, esas felicitaciones, recuerde algo, de dónde lo sacó el Señor. Y que todo lo que usted es, todo lo que tiene, es el Señor el que se lo ha dado. Eso lo va a ayudar. Eso lo va a mantener con los pies sobre la tierra. Aquí David lo olvidó. ¿Y sabe qué era lo peor? ¿Quién le iba a decir algo a David? 20 años de solo éxitos. El rey más poderoso de todo el Oriente Medio. ¿Quién se iba a atrever a decirle algo a David? Nadie. Qué peligro cuando estamos llenos de victorias y no hay alguien que nos hable de nuestros errores.
¿Qué peligro es eso? Entonces, querida familia, quiero que hoy dejemos hasta acá, pero espero que hoy hayamos aprendido. Ahí donde está, me gustaría que se ponga en pie, por favor, y que orara conmigo. Cierre sus ojos, incline su rostro y ore conmigo al Señor.